nombre de la tesis ya lo conocen, sobre todo para el público que está presente, que también me está acompañando. Este fue el título final que le puse a mi investigación. Y bueno, un poco como introducción, tratando de también responder a las preguntas, a los comentarios que están depositados en los dictámenes sobre mi trabajo de tesis. Pues mi tesis lo que trató de ejemplificar, de mostrar, fue analizar estos procesos de construcción del cuidado a mujeres mayores con demencia en 5 familias desde 3 dimensiones principales. O sea, es una tesis de enfoque antropológico que también quería dialogar con otras perspectivas que yo considero son súper relevantes y muy interesantes, como es la perspectiva teórico-metodológica del curso de vida y evidentemente pues el tema de la familia, que es donde mayormente pues se dan y se despliegan los cuidados, ¿no? O sea, eso lo sabemos todas y todos, somos una sociedad familista y yo creo que era muy importante delinear este aspecto dentro pues los objetivos principales de mi investigación. También un objetivo principal que yo quise mostrar, y de ahí la necesidad de pues incorporar distintas perspectivas de análisis en el afán pues de hacer una investigación sincrónica y diacrónica que yo considero muy relevante porque era uno de los objetivos de la tesis, fue profundizar en esta relación de las familias con estos procesos sociales ampliados, ¿no? Que finalmente pues digamos definen la forma en que se componen las familias, en su tamaño, en su economía, obviamente en la producción de recursos y en cómo se distribuyen esos recursos. Principalmente, bueno, en las tareas del cuidado, que sabemos que son tareas que requieren una gran cantidad de recursos a disposición, ¿no?, de las familias. También la relación de curso de vida y cuidados fue una tarea compleja de entrelazar, de construir, pero yo creo que muy rica, que me ayudó a ver desde qué contextos históricos sociales estas familias y estas mujeres mayores van, digamos, construyendo día a día con relaciones interpersonales en una interdependencia de trayectorias individuales y familiares, estos contextos y estos escenarios del cuidado, que al final lo que a mí me interesaba ver era ver cómo llegan y bajo qué condiciones llegan y qué factores son los que construyen estos escenarios del cuidado y estos recursos con los que cuentan estas familias, ¿no? Como el hogar pues fue el escenario principal, pues fue un interés que yo creo que se construyó, como decía la doctora Mercedes, que venía de mi investigación de maestría. Yo creo que los hogares pues son el escenario principal en donde se despliegan las tareas de cuidado y es en la etapa de vejez donde mayormente se ven, digamos, dimensionadas las necesidades de cuidado. Un aspecto muy particular de mi investigación que yo quise darle fue el tratamiento al cuidado a una enfermedad como la demencia, que no es cualquier enfermedad y que implica una complejidad de situaciones mucho más, digamos, difíciles que afrontan las familias, ¿no? Y yo creo que es algo que va a ir evolucionando porque cada vez más vemos el aumento, bueno, de este tipo de padecimiento en la población. La pregunta general que me ayudó como a construir mi investigación fue la siguiente. ¿Cómo se construyen los escenarios del cuidado en la vejez a través del tiempo? Porque el factor tiempo es muy importante, sobre todo cuando tratamos, yo creo que temas sobre vejez y envejecimiento es fundamental. Y cómo viven, no nada más cómo se construyen, sino cómo viven en el momento presente las familias y las mujeres con demencia, el cuidado de la enfermedad en un contexto urbano como el de Monterrey, que también fue algo que yo quise hacer, un poco devolviendo todo el conocimiento y toda la formación que he tenido en esta ciudad de la que soy originaria. Como preguntas específicas para lograr también ir respondiendo este gran objetivo que tenía, que la verdad es que es muy grande, era, por un lado, cómo se da esta organización del cuidado familiar a la enfermedad de la demencia, que fue como una pregunta que me ayudó a situar digamos, construir mis instrumentos. ¿Cuáles son las características de estos grupos? Porque también yo creo que hay descripciones, digamos, sociodemográficas muy interesantes sobre la población mayor, pero siento que, por ejemplo, en el caso del contexto de Monterrey, hay unas cualidades muy interesantes de cómo son los grupos domésticos de Monterrey, sobre todo los que están conformados por personas mayores y cómo llegan a conformarse, evidentemente, respecto al escenario del cuidado y los recursos con los que cuentan para el cuidado. ¿Cómo trasciende este curso de vida familiar e individual en esta configuración? Y ahorita vamos a ver, bueno, ya en el aparato teórico, cómo logro responder a esta pregunta. ¿Cuáles son las necesidades cotidianas? Porque también
otro interés mío muy particular era saber qué necesidades tienen, porque no nada más es cómo llegan, cómo se distribuyen los recursos, es muy importante, pero también el día a día y la relación que el cuidador tiene con su madre o con su esposa respecto al cuidado de una enfermedad como esta es muy interesante y yo creo que es la que inspiró gran parte de la tesis. Y bueno, también cuáles son estas relaciones, estos recursos extradomésticos con los que cuentan, ¿no? Porque en algunos casos, ya veremos más adelante, existen factores que generan pues más vulnerabilidad que otros en términos de las relaciones de apoyo que pueden establecer, tanto en términos de instituciones públicas, programas, etcétera. Y yo también quería presentarles aquí, espero terminar en tiempo, las hipótesis con las que partí porque fueron yo creo que muy importantes y responden gran parte de los intereses que yo tenía sobre mi planteamiento principal, que era conocer este proceso de construcción y cómo se vive el cuidado en estas familias en el presente. Por un lado, que evidentemente hay una serie compleja de factores que son los recursos, las relaciones, las redes de apoyo que se constituyen en el tiempo y que existen pues distintos niveles de vulnerabilidad en estas familias de acuerdo a la forma en que se vive una trayectoria individual y a la forma en que se vive una trayectoria familiar en cómo se vive pues el cuidado al final, ¿no? Al final en esta etapa del cuidado a la enfermedad. También la interdependencia fue un planteamiento que yo me hice en un principio de saber, por supuesto que no estamos solos, que digamos las dinámicas de cuidado, sobre todo que es una dinámica 100% interpersonal, es un binomio muchas veces, por desgracia es un binomio en donde la participación social pues es escasa o es nula. Era importante conocer cómo se va construyendo esta trayectoria personal con la trayectoria familiar, no nada más la trayectoria familiar pues de la familia de procreación, sino la de origen, que es muchas veces la que define, la que, digamos, delinea un poco cómo va a ir evolucionando la trayectoria de la persona con esta enfermedad, ¿no? Y cómo va acumulando ciertas desventajas al momento que llegan ciertos padecimientos y, bueno, al final la enfermedad de la demencia, ¿no? Igual la trayectoria de los cuidadores, que también es muy relevante y que también al mismo tiempo que las personas con demencia, también ellos van acumulando desventajas que los orillan inevitablemente a desempeñar este rol, ¿no? Con su madre o con su esposa. También, evidentemente, los hogares con personas mayores, pues, que además tienen una dependencia por este tipo de enfermedad y que requieren cuidados 24/7, pues va a haber más conflicto, obviamente. Va a haber más conflicto porque hay más necesidades económicas, hay más necesidades de manos disponibles que no existen y esto evidentemente genera una crisis, ¿no? En el cuidado. Y otro elemento muy interesante que yo quería como retratar ahí y que yo considero que es muy, muy relevante es que hay poca información de la enfermedad. Es una enfermedad estigmatizada, es una enfermedad que digamos, se asocia mucho a un proceso normal de envejecimiento cuando no es. Por ejemplo, el concepto de demencia senil que es equivocado, no existe. No es un diagnóstico médico, por ejemplo, la demencia senil. Es una enfermedad con mucho desconocimiento, que también promueve que las familias no entiendan bien a bien cómo llevarse, cómo sobrellevar las tareas de cuidado, y esto pues genera tanto una terapéutica inadecuada, a veces o muchas veces negligencia y una merma en la salud, no nada más de la persona que lo padece, también del cuidador, porque las cargas son muchísimas y bueno, lo vimos desplegado en los estudios de caso. Son muy fuertes las necesidades de supervisión 24/7 de una persona que tiene esta enfermedad, sobre todo cuando a lo mejor no hay un acceso a un diagnóstico y se siguen como quiera viviendo estos síntomas, ¿no? Por muchos años, a veces son 5 o 10 años en donde se están viviendo estos síntomas. Y bueno, el marco analítico, la verdad es que yo quise nutrirlo de distintas perspectivas que a mí me ayudaran a entender pues esta dimensión sincrónica y diacrónica, ver también estos procesos de cambio, cómo se construyen estas trayectorias familiares, individuales, pero también ver esa influencia que existe externa de las estructuras, de las crisis que existen y que las familias, o evidentemente, como decía la doctora Mercedes, se ven interpeladas por las crisis que existen, no nada más crisis económicas, también la crisis de cuidado, también los cambios sociodemográficos que estamos viviendo, en sí todo lo que afecta a una estructura y la generación de recursos
dentro de los hogares. Entonces, para mí era importante sí partir, porque fue una inspiración muy importante y una necesidad, enfocarme mucho en el curso de vida y de esta categoría y metodología, porque incluso los instrumentos también están inspirados en esta perspectiva para hacer la investigación más retrospectiva, pero también el concepto de cuidados, que yo creo que es un concepto muy potente en términos de la academia, la política pública, la ausencia de políticas públicas en torno a los cuidados. Y la familia ahí entra también porque la familia es un actor principal de los temas de cuidado, porque es el actor pues que en donde más se despliegan estas tareas. Y era muy importante para mí conocer, bueno, qué hay detrás de una politización de las tareas de cuidado, viendo todas las necesidades que existen, además de ver cómo se construyen esas trayectorias. Y la familia en sí misma es un concepto pues clásico de la antropología, como ya decía la doctora Mercedes, es un concepto que te permite ver pues la unidad básica de parentesco, las relaciones que existen entre los miembros, también de la forma en que se van, digamos, dirigiendo las participaciones tanto productivas como reproductivas de los miembros, y si uno lo analiza a través del tiempo, puedes tú muy bien ir predecir, perdón, la forma en que va a terminar un hogar teniendo ciertos recursos y ciertas capacidades para desplegar el cuidado. Por eso fue muy importante. Dentro de estos tres conceptos, que fue el cuidado, que fue el curso de vida y fue la familia, también hay conceptos salientes complementarios que me ayudaron a construir pues mi marco teórico, entre ellos pues los conceptos básicos del curso de vida, que son pues, las trayectorias, las transiciones, los turning points o los puntos de inflexión, y el timing, ¿no? Los momentos, ¿no? En que surgen ciertos eventos en la vida de las personas o de las familias. También dentro de estos conceptos salientes, bueno, están las trayectorias vitales, que era pues algo muy importante de indagar, pero también la trayectoria del cuidado, ¿no? Que fue la forma en que yo pude ya ver más manifiesto cómo se fueron acumulando ciertas desventajas dentro de las familias. Otro concepto, pues el timing del cuidado, es decir, la forma, el momento en el que ocurre el contexto de aparición del padecimiento, por ejemplo, que es muy distinto en cada caso, aunque hay características que se comparten, hay otras que no. Y bueno, por otro lado, delinear la importancia de los hogares, la unidad doméstica urbana, que fue, digamos, el escenario donde yo hice mi observación, y el concepto de ciclo doméstico fue muy importante para ver este impacto en estas etapas de los hogares, pero también dialogando con las trayectorias personales y familiares, que sí son conceptos que pueden ser, se pueden contraponer, pero yo considero que no, que se complementan muy bien, porque dan cuenta de cómo estas crisis van a lo mejor potencializando, acelerando trayectorias. Por ejemplo, en mis estudios de caso, las mujeres provienen de contextos de estados de la República en los momentos en el que emigraron a Monterrey, de gran pobreza, de una erosión de recursos muy grandes, en la que la constante era la expulsión de menores de edad y de adolescentes a ciudades como la de Monterrey para que empezaran a trabajar y a generar recursos. Entonces, digamos que sí las crisis y sí las etapas de los grupos domésticos, que tienen una merma económica importante, aceleran ciertas trayectorias personales, sobre todo la trayectoria laboral, tanto de las mujeres que retrato como de la familia en sí misma y de los cuidadores, ¿no? Y bueno, sin duda, bueno, la Organización Social del Cuidado, que también es, bueno, en esta tónica del diamante del cuidado, de los actores que están involucrados, ¿no? Dentro de la organización, y cómo la familia, bueno, en mi estudio es el pilar principal. Metodológicamente, bueno, es una investigación etnográfica, por ende cualitativa, que trabaja una dimensión diacrónica y sincrónica, porque yo creo que pues era fundamental verla así, y fue complejo hacerlo porque parte de los instrumentos que yo utilicé, pues además de la observación participante, la historia de vida, la entrevista semiestructurada, pues fue pues una entrevista retrospectiva que también tuvo un reto metodológico muy importante, de acuerdo a la etapa de la enfermedad de la mujer que yo entrevisté. Por ejemplo, había casos, que ahorita vamos a ver los casos rápidamente, en donde era una etapa inicial, en donde yo sí podía indagar aspectos fundamentales de su biografía, de las
razones por las cuales migró y cuáles fueron sus primeros empleos, etcétera. Y había otros casos en los que no, en los que era el cuidador principal el que me decía y el que complementaba lo que yo no podía construir, digamos, de la propia voz de la mujer con esta enfermedad en estas etapas, ¿no? Entonces fue un reto muy importante, fue información quizá muy vasta, fue muy amplia, pero yo creo que en términos incluso políticos, yo creo que es muy importante darle voz a sujetos antropológicos que yo creo que no están bien representados todavía en la literatura y que es preciso conocer la mayor cantidad de información para en un momento dado, pues quizá hacer pues un análisis más fino de estas historias vitales de las personas mayores. Y bueno, las bitácoras cotidianas de cuidado que también fueron muy relevantes al final de la tesis para hablar de cómo se vive el cuidado en el momento actual, cuáles son los horarios, a qué hora se levantan, qué hacen, cómo responde también la persona que recibe el cuidado, porque también era importante ver esta relación horizontal, o sea, esta relación entre dos personas que aunque una está mermada por una enfermedad, sigue participando activamente en esta relación, o sea, no deja de participar. Y yo creo que era muy importante retratar esa parte. Trabajo de campo lo llevé a cabo de enero a mayo del 2017 y de enero a agosto del 2018. Fueron 5 estudios de caso, algunas etapas de enfermedad inicial, media, hay distintos tipos de enfermedad de demencia, la mayoría Alzheimer, las que no tienen una tipificación del tipo de demencia es porque no existe diagnóstico o es un prediagnóstico, o sea, no tienen acceso ni siquiera a un diagnóstico médico, ¿no? Que fue el caso de Antonia. Y un poco rápido del desarrollo de la investigación, que son los capítulos que también me ayudaron mucho a observar mi problema de investigación como algo que también se fue construyendo, además de reconstruir las trayectorias de estas personas y de estas familias para ver cómo se vive el cuidado en el momento presente, es también cómo construí yo mis capítulos y mis capítulos también estaban muy orientados en responderme a mí las preguntas que yo me estaba haciendo. Por un lado, pues estudiar el tema de la vejez y el envejecimiento es un reto porque realmente en términos de la disciplina de la antropología no tenemos tanto recurso como para construir y como para ejemplificar con mayor, digamos, detalle lo que queremos explicar de nuestros problemas de investigación y pues nos tenemos que armar de distintas perspectivas disciplinarias que, por ejemplo, en el tema de vejez y envejecimiento son muy amplias, van desde la psicología, la demografía, la gerontología, etcétera, la neurología, hay un montón. Entonces, el reto para los antropólogos es muy grande de tratar de hacer una definición y de tratar de orientar qué queremos ver de la población mayor que estamos estudiando, ¿no? Y el trazamiento del cuidado y el curso de vida a mí me ayudó a aproximarme a esto, a aproximarme a ver cómo ir construyendo mi sujeto de estudio desde estas dimensiones teóricas. Y la verdad es que fue muy rico y estoy muy contenta por eso. Un capítulo 2, bueno, en este capítulo ya me enfoco más en la dimensión demográfica, epidemiológica del padecimiento desde un enfoque internacional, nacional y estatal, un poco viendo estadísticas de cómo está, digamos, posicionado el padecimiento en términos de políticas, de programas, que también hay un gran desafío internacional por seguir difundiendo información sobre este padecimiento que, dicho sea de paso, en América Latina es un padecimiento que se viene muy fuerte, de hecho va a pegar muy fuerte en los próximos años y hay escasa información sobre investigación, en cómo tratar el padecimiento, en cómo proveer de recursos a los cuidadores y de cómo pues cuidar al cuidador, ¿no? También porque es una enfermedad que muchas veces merma mucho más la salud del cuidador que de la persona que tiene la enfermedad. La vejez y la pobreza obviamente pues era una dimensión importante para establecer los recursos con los que se llega normalmente en el contexto nacional, la población mayor, y el tema de género y cuidados, que también fue una observación que se hizo por parte de mis sinodales, sobre por qué yo había elegido mujeres, un poco lo respondí en la investigación. Para mí fue una decisión personal, política, pero también muy sustentada en una realidad sociodemográfica que existe. Hay una feminización del envejecimiento, hay una feminización de la demencia y hay una corriente muy interesante de gerontología feminista que considero
muy importante de articular incluso con el tema del cuidado, con las discusiones en torno al cuidado, que por ejemplo las mujeres mayores en todas las discusiones políticas que existen del cuidado no están presentes. Está el uso del tiempo, está el tiempo que dedican las mujeres a cuidar, pero no están visibilizadas las mujeres mayores ahí, como aquellas que fueron aportando cuidados a lo largo de su vida, no están dibujadas. Entonces, para mí era importante como ir incorporando esta parte en este capítulo. Ya el capítulo 3 hago pues toda una indagación sobre el concepto de cuidados, entrelazado, discutido a la luz de la antropología. Como les dije, no hay muchas, digamos, herramientas que yo me pude haber utilizado para describir el concepto de cuidados desde este planteamiento más antropológico, pero sí hay, claro que hay. Muchas de ellas igual discutidas a la luz del parentesco, de los procesos que se dan dentro del parentesco de la familia, de la reciprocidad que existe entre los miembros de las familias, etcétera. Pero también era importante conocer a las teóricas feministas y el concepto de dónde viene, que es un concepto, como les decía yo, político, que es una actividad cotidiana, pero también es una actividad política, es una actividad interpersonal, pero también es una actividad económica. Y bueno, es un tema y es un concepto que me ayudó mucho a distinguir la relevancia de los cuidados, sobre todo a personas dependientes, que es en donde enfoco más este capítulo, en tanto pues el cuidado a personas mayores que tienen este tipo de enfermedad y porque existe una crisis del cuidado a las personas mayores, ¿no? A la luz, bueno, de todas las necesidades que existen en términos de políticas de cuidado que, bueno, no tenemos todavía alcance en el país. Ya el capítulo 4 retrató a las familias mayores en el contexto de Monterrey. En este capítulo lo que me interesaba era reconocer y dar un panorama general de cómo fueron configuradas las características, cómo se dieron estas características de los hogares conformados por personas mayores, pero no solamente en el presente, que es el capítulo que sigue, sino qué procesos, sobre todo la migración y la industrialización, que fueron los que, digamos, definieron en gran medida la forma en que las familias se iban configurando, se iban organizando, iban estableciendo patrones dentro de los mercados de trabajo y patrones de consumo también y de distribución de recursos dentro de las familias que fueron, digamos, orientados mucho en función pues de los procesos y de la tradición laboral de la ciudad de Monterrey, que son muy importantes y que considero que en la actualidad, viendo a las familias y viendo, digamos, los factores que yo encontré de vulnerabilidad dentro de las familias, sí el trabajo fue un factor, digamos, de protección para tener ciertos recursos ya llegada a esta etapa. Y yo creo que eso es muy importante de reconocer. Y de ahí la relevancia del concepto de organización social del cuidado y ver todos los actores del cuidado. La familia, el mercado, el Estado, la comunidad. Porque el mercado también es importante y el trabajo es, bueno, sumamente importante para discutir esta temática. El capítulo 5 ya abordo las trayectorias propiamente de las mujeres, de las familias, aspectos del curso de vida que yo discutí, que son los estudios de caso más amplios, donde ya veo cuestiones pues de la vida personal de la mujer, sobre la infancia, la adolescencia, la familia, procreación, aspectos de género, la trayectoria laboral, las transiciones que se hacen al matrimonio, etcétera, de cada una de las familias, ¿no? Porque era importante hacer este recorrido y ver las etapas en las que fueron transitando estas familias, los puntos de inflexión, sobre todo las crisis ya sea económicas, crisis ya sea familiares de diverso tipo, y las relaciones que yo observé ahí, porque no nada más son las crisis que existen, sino cómo afrontan la crisis, cómo afrontan ciertos cambios estas familias de acuerdo a cómo están configuradas y cómo se relacionan entre sí, que fue muy interesante. Ya el capítulo 6, que es el capítulo en el que partí el capítulo 5, que estaba muy extenso y que incorporaba pues dimensiones que ya se hicieron mucho más claras en este capítulo 6, donde ya quise yo observar estas trayectorias del cuidado, de acuerdo al contexto en el que aparece el padecimiento, porque también viendo a la luz de la trayectoria familiar y personal, la irrupción de una enfermedad como esta es muy fuerte y determina todas las trayectorias dentro de la trayectoria familiar, no nada más de la persona cuidadora y de la persona que tiene la enfermedad, sino de toda la familia, o sea, toda la familia se vuelca
a la aparición de una enfermedad como esta y bueno, se retrata en los estudios de caso, ya sea por la participación o por la ausencia. La ausencia también habla mucho de cómo irrumpe una enfermedad como esta dentro de las familias. Y aquí era importante conocer, por ejemplo, que hay momentos en el que aparece la enfermedad donde ya hay una acumulación de situaciones que agravan la vivencia del cuidado de este padecimiento. Pueden ser otras enfermedades, o sea, la comorbilidad, cirugías recientes, la viudez también es otro elemento importante, las crisis económicas, la salud propiamente del cuidador, que por ejemplo en el caso de cuidadores que son mayores, al igual que las mujeres con demencia, pues también compromete mucho las actividades de cuidado y obviamente merma más los recursos dentro de los hogares, ¿no? Porque se tienen que atender varios padecimientos en una misma familia. Aquí también, bueno, sobre las trayectorias del cuidado familiar y una cosa importante de este capítulo que quiero rescatar, que también fue digamos, una recomendación que se me hizo de ver que las relaciones familiares propiamente, pues no garantizan el cuidado. O sea, sí, por eso era importante ver qué elementos existen. Por supuesto que las relaciones interpersonales son importantes, pero también los recursos que existen y pueden ser de todo tipo y pueden estar dentro del hogar o fuera de los hogares. De ahí la necesidad, yo creo que de socializar los cuidados porque muchas veces no se cuentan con estos recursos. Y un último capítulo donde ya hago una discusión sobre quién va a cuidar, si bien, bueno, la pregunta se responde, ¿no? Porque pues la familia es la que cuida. Y uno de los planteamientos aquí centrales de este capítulo es ver, bueno, ¿la familia será el escenario ideal del cuidado o no? Porque si es el actor principal del cuidado, pero ¿será el cuidado ideal? Y hay una cita muy interesante de John Tronto sobre el tema. Dice, ¿cuál es el buen cuidado? ¿Cuál será el buen cuidado? Pues el buen cuidado es cuando los actores involucrados en esta dinámica del cuidado se ponen de acuerdo. Puede ser cuidado institucional, puede ser cuidado familiar, comunitario, etcétera, en el mercado, como sea. Pero el buen cuidado es cuando los dos actores están en la misma circunstancia y se pueden poner de acuerdo, ¿no? En qué necesidades se van a atender, qué cosas se van a hacer dentro de esta dinámica. Otro aspecto muy interesante que rescato en este capítulo es la construcción social del cuidador, que un poco ya lo dijo la doctora Mercedes y también estaba dentro de los dictámenes, los cuales agradezco mucho, porque sí el tema del cuidado está muy volcado, obviamente, a la dimensión de género, ¿no? A la construcción de género de las mujeres como cuidadoras, que es muy, muy patente y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero yo considero que en la etapa de vejez hay mucha mayor diversidad, heterogeneidad en términos del cuidado. Y el cuidado no es naturalizado, digamos, por ejemplo, en términos de lo que es el cuidado a un infante o a un menor. El cuidado de la persona mayor se tiene que construir y muchas veces requiere mucho más esfuerzo, ¿no? De ahí la necesidad de decir, ¿cómo se construye el rol del cuidador? No nada más las mujeres hijas son las que cuidan, también las parejas. ¿Qué condiciones hacen que un poco respondo aquí? Que sean los hombres, los esposos, los que terminen cuidando a la mujer y no los hijos. ¿Qué condiciones se dieron en esa trayectoria de familia e individual que hizo que sean los hombres los que cuiden y no las hijas, ¿no? En el caso de las mujeres que son cuidadores, evidentemente hay una situación de vulnerabilidad por decisiones ya sea laborales, en la vida personal, la soltería o a lo mejor un divorcio, etcétera, que hacen pues que no quede otra opción más que cuidar a la madre, ¿no? Porque el resto de los hermanos pues ya están casados y tienen compromisos, etcétera. Y hay otras características que ya no me alcanza a decir, pero bueno, la intención de este capítulo también fue la de caracterizar estas necesidades particulares de la enfermedad, que son muy, muy específicas, como ya les dije. Y bueno, que no cualquiera termina desempeñando este rol. También yo creo que otro aspecto ya para cerrar esta diapositiva es por qué las familias siguen siendo las principales proveedoras del cuidado. Ya lo decía la doctora Mercedes, que la familia pues no es un escenario armónico ni ideal, existen muchos conflictos, muchas desavenencias, muchos roces, pero finalmente es el escenario principal en la que se dan los cuidados, es el mundo privado donde se dan los cuidados. Y por eso la antropología tiene mucho que aportar, yo creo que en el campo para explicar esto. Evidentemente las relaciones de parentesco, la afinidad, la reciprocidad, la obligación que muchas veces
los hijos sienten de devolver a sus padres, es muy relevante. Y un poco las trayectorias del cuidado hablan de eso, de cómo de alguna manera la forma en que estas mujeres trataron, cuidaron a sus hijas o al resto de los hijos, se devuelve, se regresa ya cuando ellas son mayores bajo ciertas condiciones y ciertas características, ¿no? Que bueno, obviamente hace mucha falta explorar más ampliamente esto porque yo exploro 5 estudios de caso, pero es muy interesante observar estas dimensiones. Aquí un poco fotografías pues de mi investigación, que no fueron muchas tampoco, pero bueno, yo considero muy relevantes porque pues, retratan todo este recorrido. Y un poco para concluir, yo cerraría con 3 dimensiones muy importantes de mi investigación que nació como una idea de retratar cómo viven las personas que tienen esta enfermedad de los cuidados, a partir de cómo se construye todos estos procesos que llevan a este escenario principal. Pero una de las hallazgos más interesantes que yo tuve al hacer esta investigación, a la luz de todos los comentarios que me hicieron y de la dirección de la doctora Mercedes, es ver la importancia de la organización social del cuidado, que es muy importante entender que la forma en que también se dan las prácticas de cuidado y los recursos dentro de los hogares que tiene mucho que ver con la ausencia de políticas, la ausencia, la merma económica de las familias, que tiene que ver con las crisis que existen y que de alguna manera hacen que las familias no puedan desarrollar estas tareas de forma óptima. De ahí la importancia de hablar pues del papel que tiene el Estado en generar estas políticas que están totalmente ausentes y que también es una tarea compleja porque son tareas tan cotidianas, tan sensibles, tan cercanas, que es muy difícil establecer por dónde empezar, ¿no? ¿Por qué sector comenzar cuando el cuidado se da a lo largo de la vida, ¿no? Un poco de las reflexiones finales que también hacía yo, es que si observamos, digamos, el cuidado como un proceso dentro del curso de vida, podemos incorporar políticas y programas que vayan subsanando estas necesidades de cuidado para que llegada a una etapa como la vejez no existan tantas demandas y tantas necesidades, porque las políticas, desgraciadamente, para atender a la población mayor muchas veces son pues un residuo, ¿no? O sea, un residuo que se viene de cosas que no se hicieron en otras etapas del curso de vida pues de las poblaciones y de las personas. Otro aspecto que rescato de mi investigación es la importancia de observar el curso de vida y los cuidados familiares desde estas trayectorias que se están constantemente relacionando entre sí, que son las que generan los recursos y son las que de alguna manera a partir de esas trayectorias, esos recursos, es que se van organizando en la actualidad. Si no se tienen esos recursos, no se pueden organizar. Y a mayor o menor cantidad de recursos es como se van desplegando estas prácticas, tanto de la familia como de la persona que tiene el rol de cuidador o cuidadora. Otro elemento es la diversidad o la heterogeneidad de los casos, que hay, bueno, cosas que se comparten entre unos y otros, pero también que hay una diversidad de cuidados en las formas en que se brinda el cuidado, se entiende el cuidado, se comprende la enfermedad, se comprenden las necesidades, lo que se tiene que devolver, lo que no se tiene que devolver, el alcance que tiene, y esto genera mucha tensión, y yo cerraría con esto, genera muchos dilemas. Yo empecé con esa frase en el inicio de la tesis, genera dilemas. O sea, es un dilema, el cuidado de las personas mayores es un dilema. Es un dilema porque las personas saben que tienen que hacerlo, no saben cómo hacerlo y muchas veces genera grandes conflictos que reorientan la trayectoria de vida de una mujer, por ejemplo, que es cuidadora de su mamá o de su papá, según sea el caso. Y pues yo les agradezco mucho, espero haber sido concreta, concisa, haber explicado y defendido bien mi problema de investigación y bueno, quedo atenta a los comentarios y las preguntas que me quieran hacer. Muchas gracias.